Pero bien, empezamos con vacunación, ¿ok? De acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que la vacunación es una forma sencilla, inocua, es decir, que no causa daño. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas personas creen que las vacunas están hechas para hacerle daño a la población, ¿no? Y que son dañinas y para nada, ¿no? Son totalmente inocuas. Son eficaces y buscan protegernos ante ciertas enfermedades infecciosas principalmente de tipo virales y bacterianas, ¿ok? Este es para lo que nos protegen. Bueno, aquí tras vacunarnos también nos dice la OMS que nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos ante una enfermedad. Entonces, la vacunación es la administración de un fármaco con la finalidad de emular una enfermedad y así sintetizar anticuerpos y poder protegernos ante una infección futura. Esto es algo, digamos que vaya, un tema que lo ven en inmunología, es inmunología básica, es la forma en la que funciona, es el sustento teórico de una vacuna. Y bueno, ¿cómo actúa la vacuna? Precisamente al momento que nosotros administramos la sustancia, el fármaco, el organismo, vaya, bueno, para empezar existen distintos tipos de vacunas, ¿no? Más adelante les voy a, vaya, explicar cómo podemos clasificar las vacunas. Pero básicamente es que nosotros estamos administrando una sustancia que emula ser el virus o la bacteria. El sistema inmune se encarga de procesar vaya, este agente, ya sea que esté atenuado o que esté inactivado, se encarga de procesarlo. En el caso, por ejemplo, que sean, por ejemplo, virus, estos van a tomar el mecanismo metabólico de las células y van a empezar a producir anticuerpos, ¿no? Es, vaya, una respuesta del sistema inmune natural, ¿no? Finalmente, la formación de anticuerpos es, vaya, la captación de este sistema inmune de memoria es lo que nos va a permitir en eventos futuros o en exposiciones futuras ante el agente, nos va a permitir poderlo atacar o defendernos de manera apropiada y que no tengamos síntomas o un cuadro clínico mucho más, vaya, excesivo, ¿no? O que nos pueda hacer daño en mayor, más maligno, por así decirlo, ¿no? Tipos de vacunas, podemos clasificarlas de acuerdo a un factor microbiológico, sanitario o por vías de administración. Podemos clasificarlas de esta forma. ¿A qué me refiero con una clasificación microbiológica? Como ya les decía, las vacunas pueden ser, vaya, enfocadas o con el objetivo de protegernos ante agentes víricos o ante agentes bacterianos. Esa sería la primera clasificación, la más básica que podemos tener acerca de las vacunas. En segunda instancia, podemos clasificarlas en microorganismos atenuados e inactivos. ¿Qué quiere decir esto? Los microorganismos atenuados están vivos y originan una infección real. Sin embargo, al estar atenuados no van a producir una infección como lo harían de manera natural o como lo haría un virus o una bacteria de manera natural, ¿no? Su función, ¿no? En el medio. Las vacunas que son inactivas o que poseen un microorganismo inactivo precisamente son agentes muertos que no producen enfermedad, pero que sí van a poder desencadenar una respuesta inmunitaria y esto nos va a producir anticuerpos finalmente, es la finalidad, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Es muy básico, ¿no? Clasificación sanitaria, ok. Esto es más, digamos, enfocado a la epidemiología, por así decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque las vacunas sistemáticas son aquellas que están incluidas en un sistema de vacunación, ¿ok? Cada país tiene un sistema de vacunación, ¿ok? No es el mismo sistema aquí en México que en Francia. Porque para empezar no tenemos las mismas enfermedades aquí en México que en Francia o en África, ¿no? En cualquier país de África, ¿no? Fíjense que algo curioso, México es uno de los países que tiene uno de los sistemas de vacunación más completos del mundo. Algo curioso, ¿no? Y bueno, básicamente las sistemáticas son las vacunas que se aplican dentro de todos los programas de salud pública y tienen el objeto de eliminar una enfermedad de la comunidad. Esa es la finalidad de una vacuna sistemática. Por otro lado, las vacunas
no sistemáticas no forman parte de un programa de salud pública, no están en el esquema de vacunación, por ejemplo, y se basan en circunstancias individuales como viajes internacionales, ¿ok? Por ejemplo, COVID-19, ¿en qué contexto estarías? La verdad es que en este momento se considera no sistemática, porque como tal no es parte del esquema de vacunación. Sin embargo, es muy probable que en poco tiempo COVID-19 o la vacuna para COVID sea sistemática y se considere, se introduzca al esquema de vacunación. Y vaya, esto lo vamos a tener que, a lo mejor va a ser como influenza, yo más o menos es lo que estoy viendo. Es muy probable que COVID-19 se está viendo que es una enfermedad que genera muchas cepas o que tiende a modificar mucho su conformación, su morfología y sus capacidades infectivas. Entonces es muy probable que después tengamos una vacuna de COVID, no sé, yo creo que estacional o algo así, es algo a lo que podríamos estar apuntando en un futuro, ¿no? Como lo es influenza. Clasificación por vía de administración, esta está muy fácil, hay inyectables y orales. En las inyectables tenemos intradérmicas, subcutáneas e intramusculares. ¿De qué depende que sea intradérmica, subcutánea, intramuscular? Básicamente en qué estrato, ¿ok? En qué tejido tú estás administrando el fármaco. Si se dan cuenta, aquí les pongo un esquema muy sencillo en el cual vean la administración intramuscular, pues básicamente tienen que el dispositivo para introducir la sustancia debe estar a 90 grados totalmente para poder llegar hasta el músculo, pasar toda la piel, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo y llegar hasta el músculo. Después tenemos las subcutáneas que aproximadamente, perdón, es acá, 45 grados, ¿ok? No como la canción, no, 45 grados de inclinación. Son 45 grados de inclinación y debemos de llegar hasta tejido subcutáneo, por eso es punción subcutánea. Finalmente, la intradérmica, que tenemos una angulación de 10 a 15 grados, tomando en cuenta como, digamos, punto de partida la dermis, ¿no? La parte más superficial de la piel. Perdón, la parte más superficial de la piel, y estaríamos administrando justamente a la altura de la dermis vaya, la sustancia, la vacuna, ¿no? El esquema de vacunación está, digamos, clasificado de acuerdo a la edad, ¿ok? Entonces, y al sexo. Entonces, tenemos, por ejemplo, la cartilla de vacunación, la primera que nosotros tenemos como mexicanos, es la de los niños y niñas de 0 a 9 años. Y este es muy importante porque precisamente los niños y las niñas, vaya, los infantes, son los que más riesgo tienen de padecer enfermedades y complicarse. Entonces es muy importante por eso que tengan sus esquemas de vacunación, ¿ok? Adolescentes, aquí es de 10 a 20 años, no es de 10 a 10, es de 10 a 20 años. Es la segunda cartilla de vacunación que nosotros podemos tener. Mujeres de 20 a 59, hombres de 20 a 59. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. No varía mucho, pero sí tienen algunas vacunas diferentes. Y finalmente los adultos mayores de 60 años, ¿no? Importante mencionar que la cartilla nacional de vacunación ha ido cambiando a lo largo de la historia, no es la misma ahorita que hace 20 años. De hecho, tan solo entre ustedes y su generación y mi generación hubo un cambio ahí en la pentavalente. Antes era tetravalente, por ejemplo, yo tengo la vacuna tetravalente. Y muy seguramente ustedes, o los que nacieron aproximadamente en el 2000, me imagino que varios de aquí ya son del 2000 o del 2001, yo creo, ya tienen la pentavalente. Entonces ya los protege ante un agente más. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos vacunas. Y ahora ya no solo es la pentavalente, ya se pone hexavalente. Ya te protege ante otro agente biológico más. Y más adelante vamos a ver cuáles son, ¿no? Vean, este es el esquema de vacunación de un niño o niña de 0 a 9 años. Si se dan cuenta, aquí vaya, la BCG, la primera que es la que se pone al nacer, la primera, contra tuberculosis. ¿Por qué se llama BCG? Porque significa bacilo de Calmette-Guerin. ¿Y esto qué significa?
Básicamente es un bacilo atenuado, ¿ok? El que provoca tuberculosis es atenuado y recibe el nombre de bacilo de Calmette-Guerin. Nada más para que ustedes se lleven el contexto de por qué BCG, ¿no? Tenemos ok, es dosis única en este caso. Vamos a irle explicando con las siguientes diapositivas. Si se dan cuenta, la BCG es dosis única, se aplica en brazo derecho y la vía de aplicación es intradérmica. Si quieren ir anotando o si quieren tomar el screenshot porque hay una tarea por ahí que les dejé y esto les va a servir. Luego es un rollo encontrar el sitio de aplicación así, no, muchas veces a mí me costó un poquito de trabajo. En el cuadro básico y en el catálogo viene precisamente la vía de administración y me di cuenta hasta después. Entonces, bueno, a ustedes ya no les va a costar tanto, pero vaya, quédense con eso. Bien, única dosis, BCG. Luego tenemos la hepatitis B, la vacuna para hepatitis B. Este es intramuscular, se aplica en muslo izquierdo y son tres dosis, una al nacer, una a los 2 meses y otra a los 6 meses. Me van a preguntar, Alexis, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, no puedo inyectar un músculo en el muslo izquierdo, ¿no? ¿Qué pasa si el bebé nació con agenesia o quizás tuvo algún incidente y perdió la extremidad, ¿no? Bueno, normalmente se optaría por aplicar la vacuna de manera contralateral, o sea, si era aquí de muslo izquierdo, bueno, optas por el muslo derecho, pero también normalmente puedes optar a lo mejor por otro grupo muscular, a veces es deltoides o en el caso de que no, puede ser cuadrante exterior superior exterior, supero exterior de la nalga y ahí puedes también aplicar vacunas de tipo intramuscular o por vía intramuscular, pero también va a depender mucho de la vacuna, porque unas sí se pueden absorber o se absorben con mayor facilidad en ese grupo muscular alterno, otras no, y esas indicaciones anexas precisamente vienen en el cuadro básico y en el catálogo de los medicamentos que se manejan en el sector salud. Entonces no hay pierde, ahí vienen esas indicaciones, ¿no? No es común la verdad, o sea, no es común que te llegue un niño con agenesia de un muslo o que no, o que haya perdido la extremidad, ¿no? Entonces, por eso nada más les pongo ahorita esto. Muslo izquierdo, intramuscular, 3 dosis al nacer, a los 2 meses y a los 6 meses. Pentavalente acelular, ¿por qué pentavalente? Porque me protege contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis de tipo 1 y 3 y hemófilos influenza. Son 5 agentes biológicos que me protege esta vacuna. La hexavalente, que era lo que les decía, ya agrega un sexto agente biológico contra el cual te protege, que es hepatitis B. Ya te protege contra hepatitis B. Dosis. En este caso, la pentavalente celular tiene 4 dosis. Se aplica a los 2, a los 4, a los 8 y a los 16 meses. ¿Ok? Sitio de aplicación, muslo derecho, intramuscular. Si se dan cuenta, la mayoría de las vacunas de tipo intramuscular las estamos aplicando ¿en dónde? En muslos. ¿Ok? Para los infantes. Luego viene la del rotavirus, perdón, la del DPT. DPT, ¿por qué? Porque nos protege contra difteria, contra tosferina y contra tétanos. Si se dan cuenta, la pentavalente también, pero nunca es suficiente. Esta también la tenemos que aplicar. Dosis única en el recién nacido, se aplica, perdón, esto está mal. El sitio de aplicación, bueno, la vía de aplicación es intramuscular, usualmente se opta por muslo izquierdo también. Difteria, tosferina y tétanos. Rotavirus es un agente muy importante ya que suele causar en los infantes, suele causar diarreas. Y acuérdense que debemos de preocuparnos de que nuestros infantes o nuestros niños no padezcan de diarreas porque pierden el equilibrio hidroelectrolítico de manera muy sencilla o muy fácil, por así decirlo. Entonces es importante, es muy importante, de hecho, esta vacuna. Dosis, son 3 dosis, una a los 2 meses, otra a los 4 meses y otra a los 6 meses. Sitio de aplicación, mucosa del carrillo de la boca y la vía de aplicación, por supuesto, por vía oral. La neumocócica conjugada, ¿ok? Es una vacuna que te protege contra las infecciones contra el neumococo. Dosis son 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 12 meses, son 3 dosis. Sitio de aplicación, muslo derecho y es intramuscular también. Finalmente, influenza, ¿ok?
Esta se pone en menores de 5 años. Son dos dosis, una a los 5 y a los 7 meses. Y después de los 5 años ya se pone la influenza estacional. Es decir, cada año tú vas a aplicar la vacuna de la influenza en niños mayores de 5 años. Cuando son menores, solo se aplica a los 5 y a los 7 meses. Sitio de aplicación, bueno, es muslo izquierdo y se aplica en el caso de que sean menores de 1 año y medio y en el caso de que sean mayores de 1 año y medio son en el brazo izquierdo, ¿ok? Vía de aplicación intramuscular, por supuesto. Si se dan cuenta, la mayoría de las vacunas son intramusculares. Sin embargo, tenemos excepciones, por ejemplo, la SRP, que te protege contra sarampión, rubiola y parotiditis. La dosis son dos dosis al año y a los 6 años, o sea, son 5 años después se aplica la segunda dosis. El sitio de aplicación es brazo izquierdo y la vía de aplicación es subcutánea también. Bien, Sabin, nada les falta Sabin y sarampión y rubiola y acabamos con las de los infantes, ¿ok? Con los niños menores de 9 años. Sabin, vacuna contra el virus de la poliomielitis tipo 1 y 3, o sea, la vacuna te protege contra esos dos tipos de poliomielitis. De virus de poliomielitis, perdón. La dosis es única dosis en menores a partir de los 6 meses y se aplican 2 gotas, que sería aproximadamente 0,1 mililitros. El sitio de aplicación es la mucosa del carrillo y la vía de aplicación es oral. Finalmente, la de sarampión y rubiola. Si se dan cuenta, también teníamos la SRP, que también me protegía contra sarampión y rubiola, pero esta aparte nos protege contra parotiditis. La SR no se debe de exceptuar en el caso de que tengas la SRP. O sea, a lo que voy es, tienes la SRP, pero aún así tienes que poner la SR, ¿ok? O sea, no porque ya tengas la SRP, no debes de poner la SR, debes de poner ambas, porque son parte del esquema. Esta nos protege solo contra sarampión y rubiola, es una dosis única a partir del primer año de edad, son 0,5 mililitros, la aplicación es subcutánea y en la región deltoidea debe de ser. Y ahí acabamos con el esquema de vacunación para niños menores de 9 años. Tenemos ya después la parte de los adolescentes, digamos que es la segunda cartilla más importante que debemos de llenar o de aplicar las vacunas a las personas, a los jóvenes mexicanos, porque precisamente son vacunas que se ponen por primera instancia también. Ya después, cuando eres adulto, a partir de los 20 años, ya las vacunas se repiten. Entonces ya no hay tanto problema, pero aún así es necesario que las administren. Vean, esta se conforma principalmente por hepatitis B, en el caso de que no se haya colocado la de hepatitis B en el infante o que no te hayan puesto, por ejemplo, la hexavalente, tienes que poner la hepatitis B, la de hepatitis B. Estas son 2 dosis. La primera dosis es a partir de los 11 años, la segunda son 4 semanas posteriores a la primera, ¿ok? O sea, un mes después aproximadamente. La TD, que es la de tétanos y difteria, esta se aplica, esto ya solo sería un refuerzo, porque ya también nos los habíamos aplicado en el primer esquema. Se aplica en niños de 11 años y después tienes otras 3 dosis, ¿ok? La dosis, en el caso de que no se haya aplicado en el primer esquema, o sea, si el esquema es incompleto, o no está documentado, o ni siquiera se aplicó el primer esquema de tétanos difteria, se tienen que poner 3 dosis. La primera dosis, es aproximadamente a los 11 años de edad, o más bien a los 11 años de edad debe ser. La segunda dosis es un mes después de la primera y la tercera 12 meses posteriores a la primera dosis. Muchas veces no te llegan a los 11 años de edad a ponerse la TD porque no se la pusieron en el primer esquema. Entonces, vaya, a la edad que llegue esta persona, antes de los 20 años, aplican estas 3 dosis, ¿ok? La TDPA nos protege contra tétanos, difteria y tosferina. Este ya nos los habíamos puesto en el primer esquema también, en los niños menores de 9 años. Y se aplican a partir de la semana 20 del embarazo, ¿ok? Esto es muy importante porque son agentes altamente teratogénicos. Teratogénicos. Entonces es muy necesario ponerlas
personas o en mujeres embarazadas, ¿ok? Influenza estacional, bueno, al igual ya saben, a partir de los 5 años ya debes de poner la vacuna de la influenza estacional, ¿ok? La SR que nos protege contra sarampión y rubiola, esto en el caso de los que igual no han sido vacunados en el primer esquema vaya, se ponen, son 3 dosis también. Adelante les pongo las vías de administración, que básicamente son las mismas. La edad es en el primer contacto, o sea, en el caso de que no se haya puesto la vacuna, al momento en el que llegue vaya, atención, vaya, en ese momento vas a poner la primera dosis, la segunda la pones 4 semanas después, y en el caso de que sea esquema incompleto nada más, solo es una dosis única en el primer contacto, ¿ok? O sea, en el caso de que no se la haya puesto, son 2 dosis, y en el caso de que el esquema esté incompleto, solo es una dosis, ¿sí? La VPH, ¿ok? Virus del papiloma humano, bueno, por supuesto que es necesario ponerse esta vacuna, ya porque ya saben que el virus del papiloma humano vaya, está altamente relacionado o es un factor de riesgo para cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces, se debe de poner la primera dosis en mujeres de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizadas. La segunda dosis 6 meses después a la primera y la tercera 5 años después a esta. O sea, 60 meses después de la primera dosis debes de poner la última dosis. ¿Qué ponen en el apartado de otras vacunas? Por lo mismo, porque muchas veces no van a vacunarse los niños menores de 9 años pues vaya, tienes que poner las vacunas o intentar suplir ese vacío, las vacunas que no se pusieron en menores de 9 años, debes de ponerla aunque sean mayores de 9 años. O también aplica en el caso de precisamente las vacunas no sistemáticas, ¿no? Lo que les decía, en el caso de que vayas a otro lugar de viaje, a una zona endémica de X enfermedad, pues debes de optar por ponerte la vacuna que te piden, porque normalmente es un requisito para poder viajar, entonces debes de aplicártela también. Y bueno, aquí les hablo básicamente de las vías de aplicación y del sitio de aplicación. Hepatitis B, intramuscular, brazo derecho. Ya vimos cuándo se aplica, 11 años y un mes después de los 11 años. Tétanos difteria, la vía de aplicación intramuscular, brazo izquierdo. TDPA, brazo izquierdo intramuscular, acuérdense de las 2 dosis que habíamos hablado, igual ya se supone que esta vacuna se debería de aplicar en niños menores de 9 años, niños o niñas menores de 9 años, pero en este caso es brazo izquierdo intramuscular, ¿ok? Influenza estacional, ya saben, a partir de los 5 años, sitio de aplicación, brazo izquierdo y área superior de la región deltoidea. Y finalmente, sarampión y rubiola, que es subcutánea, también se aplica en el brazo izquierdo, ¿ok? Y el virus de papiloma humano, el sitio de aplicación es brazo derecho, perdón, intramuscular, ya saben, niñas entre 9 y 11 años, la segunda dosis 6 meses después y la última 5 años después de la primera dosis. Y de aquí en adelante ya solo son repeticiones de las vacunas, ¿ok? Si se dan cuenta, en la adolescencia también se repiten algunas vacunas que aplicamos en niños menores de 9 años. Pero en este caso, pues ya no hay ninguna nueva, ya todas ya las vimos, ¿ok? Ya nada más son refuerzos, ¿ok? Entonces, este es el esquema, perdón, la Cartilla Nacional de Salud de las mujeres entre 20 y 59 años. Rubiola, sarampión, la SR se aplica otra vez, la de sarampión y rubiola, ¿ok? En el caso de que no tenga antecedente de vacuna o que el esquema esté incompleto, ¿ok? 2 dosis en el caso de que no haya antecedente de vacuna y el esquema esté incompleto, 2 dosis, perdón, una dosis única, ¿ok? Ya saben, al primer contacto, en el caso de la primera dosis y de la segunda, 4 semanas después de la primera, ¿ok? Tétanos difteria, ¿ok? Con esquema completo, solo es un refuerzo. Esta se aplica cada 10 años solamente. En el caso de que sea una región endémica de tétanos, se aplica cada 5 años, ¿ok? Esta se aplica cada 5 años. Pero en el caso de que no, se aplica cada 10 años.
Con esquema incompleto son 3 dosis, ¿ok? La dosis inicial, al momento de que llega el paciente, aplicarse la vacuna. En el caso de que veas que no tiene el esquema de vacunación completo, se lo aplicas, ¿ok? Un mes después de la primera dosis se aplica la segunda y 12 meses después de la primera dosis se aplica la tercera de tétanos y difteria. TDPA, tétanos, difteria, tosferina, dosis única. Esta solo es en el caso de mujeres embarazadas, ya saben, ¿no? Al igual que en las adolescentes, pues aquí aplica también, ¿no? En mujeres mayores a 20 años. Y la influenza estacional, que ya saben, es cada año. En embarazadas, dosis única, también se puede aplicar en cualquier trimestre del embarazo, ¿ok? Para evitar también complicaciones de este. Y personas con factores de riesgo, pues es anual también, ¿no? Y la última, perdón, todavía nos faltan 2 cartillas de vacunación. Esta es la de hombres entre 20 y 59 y luego falta la de personas mayores de 60 años. Pero igual, si se dan cuenta, solo es sarampión y rubiola en el caso de que tengan esquema incompleto o que no haya antecedente de vacuna, tétanos y difteria. Igual, bueno, aquí sí es con esquema completo. Este es cada 10 años, como les había dicho, o cada 5 en el caso de regiones endémicas. Tétanos y difteria con esquema completo, como ya les había dicho, solo se aplica cada 10 años y con el esquema incompleto o no documentado se aplican 3 dosis, ¿no? Como de cero. Y finalmente la vacuna de influenza estacional, ¿ok? Cada año. Factores de riesgo o aunque no tengas factores de riesgo, es necesario ponerte la vacuna de la influenza estacional. Y aquí acabo la parte del esquema de vacunación, lo de vacunas. Si se dan cuenta, realmente no es un tema muy complicado, solo yo creo que lo más tedioso es aprenderse dónde aplicarla y cada cuánto son las dosis, pero realmente, pues las dosis las van a tener ahí en el momento que ustedes den la cartilla de vacunación. Igual hasta eso no es tan urgente que se aprendan cada cuánto, sino lo importante es contra qué te protege y dónde aplicarla y con qué dosis. Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes se llevaran de esta clase y que obviamente pues después la puedan ustedes estudiar por su cuenta, ¿ok? Vamos con COVID-19, un tema muy importante, nos mermó la carrera a todos, nos mermó la vida a todos, nos hizo complicada la existencia. Desgraciadamente muchas personas cercanas se nos fueron, muchas personas queridas se nos fueron por esta pandemia y pues debemos de tomarle la seriedad y debemos de saber qué es COVID-19 y debemos de saber, por lo menos ustedes como nosotros, más bien todos nosotros como médicos generales, pues debemos de saber lo básico de COVID-19, ¿no? O sea, qué agente lo está produciendo, tratamiento, vaya, las generales del tratamiento de COVID-19, complicaciones, fisiopatología. Entonces, de esto se va a tratar esta mitad de la clase y es lo que a mí me importa que ustedes se lleven. Afortunadamente ahorita tenemos aquí a la doctora Gina, ella tiene también mucha experiencia en el tema porque de hecho ella cuando estaba iniciando su internado, me parece, fueron los primeros casos de COVID-19 y fue cuando reventó la pandemia, entonces tiene experiencia en el tema también, ¿no? Para empezar, lo principal de COVID-19, lo que yo quiero que sepan es que es causado por un virus, ¿sí? Es un virus envuelto, aproximadamente mide 100 micras aproximadamente, y nosotros le llamamos SARS-CoV-2, ¿ok? Quiero que sepan que la familia de los coronavirus no es nueva, no es algo, los coronavirus no son virus que nunca antes hayamos visto. De hecho, coronavirus vaya, son agentes que causaban resfriado común, ¿ok? Sin embargo, algunas modificaciones en algunas mutaciones o cepas diferentes han provocado precisamente lo que es el distrés respiratorio o complicaciones mucho más severas que lo que hacen el coronavirus común, por así decirlo, ¿no? Es una patología asociada al sistema respiratorio, el COVID-19 es una patología asociada al sistema respiratorio, sin embargo no es exclusiva de ¿no? Tiene cierta afinidad o tropismo por múltiples órganos y se va a expresar de diferentes maneras. Y más adelante vamos a hablar de eso, de toda la parte de la fisiopatología y de qué órganos se están afectando y todo esto. Bien,
Antecedentes del SARS-CoV, ¿ok? Hubo ciertos brotes de SARS-CoV, en este caso no era el SARS-CoV-2, era el SARS-CoV-1 en Vietnam, aproximadamente en el año del 2002. Precisamente las siglas de SARS es, síndrome respiratorio severo agudo, ¿no? O síndrome respiratorio agudo severo. Vaya, esos son el significado de las siglas de SARS-CoV. Después hubo otro brote de coronavirus, sin embargo, este ya no era SARS, sino este era MERS-CoV, que precisamente yo creo que lo vieron en agentes biológicos, ¿no? Este brote fue en Arabia Saudita y aproximadamente en el año de 2012. Finalmente, el que sí fue una pandemia o una epidemia global, no, más bien pandemia, SARS-CoV-2, que tuvo un brote principal en Wuhan, China. Hay muchos, digamos, mitos acerca de esta patología, que el reservorio principal era el murciélago, que el reservorio principal era el pangolín, que alguien se comió una sopa de murciélago y que él fue el que diseminó el virus y que por eso estamos en esta pandemia. Son cosas que no se saben a ciencia cierta, ¿ok? Entonces, sí, es verdad que el murciélago y el pangolín son organismos vivos que tienden a ser reservorio del coronavirus. Sin embargo, no se sabe si realmente estos fueron los que desencadenaron toda la proliferación de este. Solo son hipótesis, podría decir que hasta mitos, pero vaya, debemos de tenerlo en cuenta porque vaya, en el caso del gobierno, por ejemplo, de China, pues debe tener cierto ya, ¿cómo se llama? Control sobre estos animales, ¿no? Para que no haya otro brote, un segundo brote o a lo mejor mutaciones del virus, ¿no? Quiero hablar un poquito de la cronología internacional, un poco de la historia, que vaya, todos vivimos, ya somos parte de un evento histórico, pero quiero hacer un poco el recuento de los daños y de los datos que tenemos de esta enfermedad. Es COVID-19, muchos, a mí me preguntaban, vaya, familiares, ¿no? De por qué es COVID-19 si el brote fue en 2020, ¿no? Realmente el brote fue en 2019, solo que fue en diciembre. Y por eso es que en diciembre de este año, perdón, del 2019, muchos no sabíamos ni siquiera de lo que se nos venía, ¿no? Nosotros quizás nos enteramos hasta enero, febrero del siguiente año, si bien nos fue y empezamos a leer o empezamos a ver noticias, pero realmente el brote principal fue en diciembre del 2019. OMS en China detecta mención de casos por neumonía vírica. No se sabía a ciencia cierta qué lo estaba causando o por qué era un cuadro clínico un poco, vaya, atípico, por así decirlo. De hecho, al principio se empezó a clasificar como una neumonía típica y ya después, se clasificó como neumonía por COVID-19. Estados Unidos, hasta el 21 de enero del 2020, notifica el primer caso y esto a nosotros nos importa porque ya fue el primer caso en la región de las Américas. Como saben, digamos que la OMS no registra, clasifica o aparta, digamos, todos los casos epidemiológicos por regiones geográficas. Entonces, la región de las Américas, México es parte de la región de las Américas y esto a nosotros nos importa porque el primer caso fue en Estados Unidos y fue el 21 de enero del 2020, ¿no? En el 11 de marzo del 2020, la OMS concluye que la situación puede considerarse una pandemia, ¿ok? Ya hay demasiados casos de COVID-19 para marzo del 2020 y la OMS dice, ¿saben qué? Esto ya no es una epidemia cualquiera, esto ya es una pandemia, esto ya nos está afectando de manera global. Para abril del 2020 se publica un borrador con panorama. Imagínense, pasaron diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses y ya había borradores para un panorama de vacunas candidatas. ¿Se imaginan con qué velocidad o cuál es la tecnología que ahora tenemos para que ya para abril del 2020 ya hubiera borradores de vacunas candidatas? Para mí esto es impresionante, ¿no? Para mayo del 2020 se informa sobre síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes. No se expresaba como una neumonía vírica
o como una neumonía típica, sino se expresaba como un síndrome inflamatorio multisistémico, y esto empezó a intrigar a todos los científicos o a todo al gremio médico, porque decían, no, esto ya no es una neumonía normal, ¿no? Esto ya es algo muy diferente, esto no tiene precedentes, no nos habíamos enfrentado contra esto, ¿no? Bien, junio del 2020, y aquí un nombre muy conocido que vimos la anterior clase, dexametasona. Se empezó a utilizar dexametasona en junio del 2020 para salvar la vida de los pacientes en estado crítico. Se vio que tenía cierta actividad, ¿ok? Que había una regulación del sistema inmune, porque precisamente el coronavirus no solo afectaba, digamos, no era una neumonía común, sino estaba afectando directamente al sistema inmunológico, estaba comprometiéndose de alguna manera, ¿no? Julio de 2020, ¿ok? Riesgo de que se agoten medicamentos antirretrovíricos. Los médicos no sabían qué poner, empezaron a aplicar antirretrovirales, empezaron a aplicar antibióticos, empezaron a aplicar inmunomoduladores, empezaron a utilizar glucocorticoides, lo que sea que le pegara a este virus, lo que sea que pudiera reducir el cuadro clínico del paciente, se empezó a utilizar. No se sabía realmente qué es lo que está, no se sabía ni a ciencia cierta la fisiopatología del virus, y los médicos estaban bombardeando con todo, ¿no? Lo que fuera, lo que cayera, era bueno para nuestros pacientes. Septiembre de 2020, la OMS publica orientaciones sobre función de corticosteroides en tratamiento. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, Reino Unido realmente tuvo un acierto muy grande, ¿no? Porque fueron los primeros que empezaron a utilizar dexametasona, glucocorticoides, y la OMS ya para septiembre del 2020 realmente ya, digamos que confirma este efecto positivo en pacientes por COVID. Ojo que no es en cualquier paciente COVID. Más adelante vamos a ver que esta patología tiene estadificaciones, tiene estadios, tiene fases, y de acuerdo a la fase en la que se encuentre mi paciente COVID es como yo voy a utilizar mis glucocorticoides. Para octubre del 2020, regímenes terapéuticos con remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, lo que sea, lo que les decía, interferón, y estos tuvieron poco o nulo efecto en la mortalidad, quizás un poco en la sintomatología, pero no en la mortalidad. Y bueno, esto registrado a los 28 días de evolución hospitalaria de los pacientes, ¿ok? Entonces, se intentó aplicar remdesivir y pues decían, no, pues son antivirales, hidroxicloroquina, pues bueno, vaya, se ocupa también como inmunomodulador también, o como agente, perdón, como ay, se me fue la palabra. Vaya, se utiliza, por ejemplo, en el caso de malaria, ¿no? Se utiliza como antiagente biológico, por así decirlo. Entonces, lo que sea que le pudiera pegar al paciente, se estaba utilizando. Lopinavir, ritonavir, interferón, ¿no? Estábamos perdidos, no sabíamos qué aplicar. Enero del 2021, SAGE, que es, por así decirlo, un anexo de la OMS, se reúne para revisión de la vacuna Pfizer ya para enero del 2021, y se formulan recomendaciones normativas, se esperaba la validación de esta vacuna, y esto se sabía que ya teníamos una vacuna y que pudiéramos aplicarla para poder erradicar la pandemia, ¿no? Imagínense, el panorama incluyó 63 vacunas candidatas en fase de desarrollo clínico y 173 en fase de desarrollo preclínico. Más de 200 vacunas que estuvieron en fase de desarrollo, y vean cuántas pasaron realmente, ¿no? Actualmente se aplican más o menos como, ¿qué? 5 o 6 vacunas, ¿no? O sea, no son muchísimas las que se están aplicando, de 200 que estuvieron en desarrollo, ¿no? Entonces eso nos habla de una seguridad realmente, ¿no? Los pacientes, muchos tienen dudas si realmente son seguras, que se hicieron muy rápido, que que si no se nos está inyectando un chip, ¿no? Vean que a pesar de que se hizo de manera muy rápida, vean todas las vacunas que fueron candidatas y que muchísimas se rechazaron porque pues no cumplieron con los requerimientos mínimos. Ahora lo que nos importa, la cronología nacional, ¿ok? El primer caso fue un hombre de 35 años y fue en febrero, 27 de febrero del 2020, ¿ok? Entonces, qué rápido llegó a México, vean, en diciembre del 2019 fue el primer caso en China, enero, febrero del 2020 ya teníamos el primer caso de un hombre de 35 años aquí en México.
Se declara fase 2 para 24 de marzo del 2020. Ya estábamos en fase 2, dispersión comunitaria. Ya empezábamos a pensar en cuarentena, que ya nos teníamos que encerrar, porque ya había 405 casos y 5 defunciones. Para 21 de abril del 2020 se decreta fase 3. No, febrero, marzo, abril, un mes después, fase 3, y aquí sí ya todos a sus casas. Ya había contagios, ya había hospitalizaciones, ya había muchas defunciones, todos a sus casas a intentar, vaya, frenar la pandemia. Sin embargo, esto no surtió mucho efecto, ya que a pesar de la cuarentena y a pesar del encierro, para julio del 2020, 13 de julio del 2020, México es el quinto país del mundo con más muertes. Y para septiembre del 2020, Amnistía Internacional declara que México, primer lugar en muertes del personal médico. Para el 14, contagios 671.716 y 71.049 fallecidos. Enero del 2021 se empieza la aplicación de la vacuna, ¿ok? Entonces ya había pasado un año después y ya estábamos aplicando la vacuna, pero ya había muchos fallecidos. La verdad es que no sé si realmente podríamos echarle la culpa. Muchos le echan la culpa al gobierno, a la gestión que tuvo López-Gatell. Yo creo que no solo fue eso, yo creo que en realidad sí tuvimos como cierta irresponsabilidad desde el principio, como mexicanos, vaya, como población. También ellos tuvieron mucha culpa. Yo creo hubo una mala gestión también, pero no solo ellos tienen la culpa. O sea, vaya, fue algo de todos. A todos tuvimos la culpa acá. Pero bien, ya no hay, ya dejemos de la parte de la historia o de la evolución de la pandemia. Vamos ahora sí con lo importante, lo que a nosotros nos compete, que es la fisiopatología y el tratamiento y todo esto, ¿no? Para empezar, como les decía, coronavirus, ¿ok? SARS-CoV-2 es un virus envuelto, aproximadamente mide como de 100 a 120 micras, ¿ok? Tiene varios componentes o su morfología está compuesta por varios factores. De los más importantes, la proteína E, ¿ok? El RNA, acuérdense que este es un virus de RNA monocatenario en sentido positivo, tiene una envoltura, ¿ok? Por eso es un virus envuelto. Tiene algunas enzimas importantes como hemaglutinina esterasa, y proteína M, que también le sirven para algunas funciones de adhesión. Sin embargo, la más importante acá es la proteína o la glicoproteína spike, la glicoproteína S. Esta es la que yo quiero que anoten, porque esta en un futuro va a ser pregunta de examen. Esta la van a preguntar como, ¿cuál es la proteína de unión del SARS-CoV-2? Y ustedes van a decir glicoproteína spike o glicoproteína S. Ahora, del otro lado, ya, para que un virus se adhiera a una célula, ¿ok? Necesitamos también que en una célula existan receptores, ¿ok? Y los más importantes en este caso son los ECA2 y la serin-proteasa TMPRSS2. Estos son los dos principales moléculas a las cuales se une mi coronavirus. Estas son precisamente de adhesión. Esta la habíamos visto, ¿se acuerdan? Es una enzima convertidora de angiotensina 2, ¿ok? ¿Se acuerdan que la vimos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona? No, acuérdense que les habíamos dicho que no solo se expresaba en pulmón, que también se puede expresar en otras células, como por ejemplo aquí el endotelio, se puede expresar en neuronas, se puede expresar en riñón, se puede expresar en cardiomiocitos, se expresa en múltiples células y esto precisamente va a ser gran parte de la fisiopatología. Esto va a permitir al virus que sea o que tenga un tropismo multiorgánico, ¿no? O sea, que se pueda adherir o que pueda causar efectos en múltiples órganos. Bien, ahora sí, esto es lo que yo quiero que se aprendan. ¿Por qué el coronavirus es tan dañino o qué es lo que está causando? Ok, primera parte. Vamos aquí, en este recuerdo acá. Estamos aquí, nos concentramos aquí. Ignoren todo esto. Llega el coronavirus por medio de flush o por contacto con algún paciente que estuvo enfermo de coronavirus. Nosotros lo inhalamos, ¿ok? Inhalamos el virus, ¿ok? Llega a vías respiratorias. Bueno, aquí se supone que esta es la célula hospedera, pero imaginen que este es un neumocito, ¿no? Es la primera célula que se va a dañar o que la primera que va a ser infectada. Un neumocito, principalmente los tipo 2.
Llega el coronavirus, utiliza sus proteínas Spike, se une a la serin proteasa TMPRSS2 y se une a la ECA, ¿no? A la ECA2, a la enzima convertidora de angiotensina. El virus ingresa a la célula y ahora sí utiliza la maquinaria metabólica para poder replicarse, ¿ok? No vamos a ahondar en la parte de, del cómo utiliza la maquinaria metabólica, porque pues no nos compete, estamos en farmacología, yo solo quiero que sepan lo más general, ¿no? De la fisiopatología. Entonces, aquí está otra vez el ECA2. Bien, hay una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque aparte de que utiliza el coronavirus, utiliza esta enzima convertidora para poder ingresar a la célula, no solo provoca eso, sino también provoca una regulación a la baja de la enzima convertidora de angiotensina. Y esto resulta negativo para el hospedero porque lo que hace esta enzima convertidora de angiotensina 2 es provocar vasodilatación, antifibrosis, efectos antiinflamatorios y favorecimiento de la natriuresis. Entonces, si el coronavirus reduce la expresión de esta enzima convertidora de angiotensina, todo esto de acá lo anulamos, estas funciones. Ya no ejerce estas funciones. Entonces, si era una función de vasodilatador, ahora se va a disminuir la capacidad de vasodilatación. Si había un efecto antifibrótico o de remodelación de tejidos, ya no va a haber efecto de antifibrótico. Si había un efecto antiinflamatorio por parte de los ECA2, ya no va a haber este efecto antiinflamatorio, y si se facilitaba la natriuresis, ya tampoco va a ser posible esta función. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que va a pasar con el virus. Estas funciones se van a deprimir, no van a tener, no van a entrar en función, y es lo primero, es lo que nos va a causar la sintomatología primaria. Pero no solo provoca eso este virus. Vean acá, aquí tenemos una célula endotelial, es decir, ya aquí les ponía, ¿no? Este es un vaso sanguíneo y aquí el endotelio. Yo creo que ya en histología sí vieron que es endotelio, sí tienen claro qué funciones tiene, ¿no? El virus se une igual aquí a los ECA2 que está expresando mi endotelio o mis células endoteliales, y esto va a reducir precisamente la fibrinolisis y va a aumentar la capacidad de trombosis. Entonces, también tiene un efecto este virus, por así decirlo, de procoagulación. Va a provocar trombos, va a provocar que la sangre tienda a provocar estos coágulos que no van a ser fáciles de disolver porque la fibrinolisis va a estar afectada, ¿ok? ¿Qué otras cosas pasan relacionado con el endotelio? Aquí les pongo esta imagen de acá. Vean. Resulta que las células infectadas van a ser afectadas o lisadas por parte de un complejo de ataque a la membrana. Esto lo vieron también en inmunología. Es parte del sistema inmune innato. Y esto va a favorecer precisamente, pero déjenme quitar toda esta cosa de acá. Esto va a favorecer principalmente a la formación de microtrombos y a la formación del factor de von Willebrand, perdón, y a la actividad protrombótica. Entonces, aparte de todo este efecto vasodilatador bueno, contra estos efectos de vasodilatación, antifibrosis, antiinflamatorio y favorecimiento de la natriuresis, también está provocando coágulos. Y esto va a afectar, por ejemplo, o va a provocar sintomatología o complicaciones. Algunos pacientes estaban formando, por ejemplo, eventos cerebrovasculares, había datos de falla renal asociado precisamente a eventos isquémicos. De hecho, no sé si se acuerdan de este cantante Armando Manzanero. Él precisamente murió de coronavirus, pero no murió por la parte pulmonar, por la neumonía, sino él falleció por insuficiencia renal. Y todos decían, ¿pero por qué? ¿Por qué están causando? ¿Por qué este virus está provocando insuficiencia renal? Precisamente porque todos estos trombos llegan a la vasculatura renal y están evitando la irrigación del riñón y están evitando sus funciones. Entonces, eso es lo que estaba provocando la parte de la insuficiencia renal o los eventos cerebrovasculares, o también hay casos de infartos, ¿ok? De síndrome coronario, perdón,
asociado precisamente a la formación de trombos que llegaban a las arterias coronarias y que provocaban un evento isquémico en los cardiomiocitos, en el músculo cardíaco. Algunas otras cosas que pasan también o que el coronavirus provocaba es una respuesta excesiva del sistema inmune, ya lo vimos por formación de complejo de ataque a la membrana también, había activación de macrófagos, granulocitos, o más bien hay, ¿no? Hay activación de macrófagos y granulocitos, liberación masiva de citoquinas proinflamatorias, y estas también van a ser las que nos estén empeorando el cuadro del paciente, la famosa tormenta de citocinas. Si ustedes les preguntan, una complicación frecuente en los pacientes con coronavirus o una respuesta frecuente en los pacientes con COVID-19, la liberación masiva de citoquinas. Esto nos va a complicar mucho el cuadro, nos va a provocar muchos estragos, principalmente asociado a la producción de interleucina 6. Y precisamente van a ver más adelante que algunos de los tratamientos van a estar enfocados a reducir la producción de citocinas, principalmente interleucina 6. También hay daño microvascular, se activa el sistema de coagulación, como ya, no, ya lo vimos, hay inhibición de la fibrinólisis y esto produce una incidencia de trombosis, se eleva la trombosis, ¿ok? O la capacidad protrombótica. Síndrome de liberación de citoquinas, bueno, esto ya les había dicho aquí, la famosa tormenta de citocinas. Y finalmente también síndrome de distrés respiratorio en el adulto, también se presenta. Inflamación, por supuesto, todo, acuérdense que el sistema inmune está excesivamente o está hiperreactivo, entonces esto me va a producir una inflamación sistémica, pero también complicaciones a nivel de los pulmones, hay una neumonía, hay afectación de los lobulillos, no hay una correcta hematosis y esto va a complicar mucho más el cuadro. Agregación plaquetaria aumentada y trombosis, bueno, esto está relacionado a esto. Perdón, la agregación plaquetaria a la trombosis está relacionado, y aumento del consumo de plaquetas, hipercoagulabilidad asociada, ¿ok? Entonces, a resumidas cuentas, digamos, iba a decir antes, perdón, eventos asociados a coronavirus y que me está empeorando el cuadro: liberación de citocinas, trombosis, ¿ok? Esos dos son las principales, liberación de citocinas y trombosis. Eso es lo que me está provocando principalmente el cuadro clínico en mis pacientes. Bueno, diseminación sistémica, como les decía, muchas células expresan los receptores para el coronavirus, desgraciadamente, y entonces esto me puede provocar las diferentes o la variedad de la sintomatología. No sé si habían escuchado que coronavirus puede presentarse como diarrea o que puede provocar diarreas. Precisamente eso se debe a una afinidad ante células del sistema digestivo, ¿no? Y ahí se está comprobando que precisamente el virus no solo está dañando los pulmones, sino muchas otras células. También tiene, estaban registradas también en algunos, ¿cómo se llaman? En algunos artículos, reportes de casos en Nueva Zelanda, si no me equivoco, la presencia de alucinaciones visuales por parte de pacientes. Y esto se debe precisamente a la afinidad que tiene el coronavirus por algunas células vaya, neuronas, ¿ok? También, vaya, muchas células, ¿no? Ya les había dicho que también tiene cierta afinidad por algunas células de los riñones, de los cardiomiocitos, también cierta afinidad. También está asociado falla hepática, también relacionado a esto. Entonces, muchas cosas se están presentando, pero digamos que lo más importante, con lo que nosotros nos tenemos que quedar, es que esto se puede expresar principalmente como una neumonía. Entonces, eso sería lo más importante, que se expresa en gran cantidad o en el mayor número de casos como una neumonía, pero me puede provocar muchas otras cosas. Factores de riesgo para presentar comorbilidad, perdón, o comorbilidades que se expresan como factores de riesgo y que me pueden provocar complicaciones: embarazo, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad crónica, renal crónica e inmunocomprometidos. Yo creo que está muy fácil esta parte, ¿no? Precisamente si tengo pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo VIH, pues es más fácil que el virus pueda ser infectivo, ¿no? O que pueda replicarse. En el embarazo, pues bueno, ya saben que las embarazadas tienen también cierto grado de inmunocompromiso. Los hipertensos, los diabetes, los pacientes obesos,
los pacientes con diabetes mellitus viven ciertamente en un estado de inflamación crónica. Entonces, precisamente si el coronavirus está provocando inflamación de manera sistémica, pues bueno, si ya de por sí tienes estas comorbilidades, pues más, ¿no? Esto se va a ver afectado. Otros factores de riesgo, aterosclerosis, cáncer, perdón, aterosclerosis, perdón, cáncer, diabetes, ser de sexo masculino, hay cierta relación que las personas, los hombres, o perdón, los humanos de sexo masculino se han visto más afectados por parte del coronavirus. Enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, neurológica, pulmonar, renal, hipertensión, inmunodeficiencia, por cualquier causa. Obesidad, esta es muy importante, obesidad, personas mayores de 60 años, embarazo y malnutrición, todos estos son factores de riesgo para presentar complicaciones, no solo para eso, para poder infectarse de coronavirus en sí, ¿no? Algunos síntomas comunes, ¿ok? Pero no son precisamente específicos, si se dan cuenta. O sea, cualquier cosa, cualquier enfermedad puede causar fiebre. Tos con esputo sin él, falta de aire, dolores musculares, fatiga, esto no me dice mucho, náuseas y vómitos, resfriado, diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta y erupción vasculítica. Si se dan cuenta, los síntomas son bien, bien inespecíficos. Por eso es que nos tenemos que apoyar mucho de este laboratorio, ¿no? Principalmente, de laboratorio, de estudios de laboratorio. El coronavirus, o la enfermedad ya más bien, ya no el coronavirus, la enfermedad de COVID-19, la puedo clasificar en tres etapas distintas. La primera es la infección temprana, ¿ok? Y aquí es precisamente donde se presentan más los síntomas inespecíficos. Hay diarrea mayor, perdón, fiebre mayor a 38 grados, hay tos seca, hay disnea, hay cefalea, que precisamente estos son los signos y síntomas mayores, pero no me dicen mucho, ¿eh? O sea, en este, bueno, actualmente cualquier dato de estos que esté presentando algún paciente, tú debes de presentar, tú es COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Si un paciente te llega a consulta con estos síntomas, COVID-19 hasta que se presente lo contrario. Sin embargo, en un futuro, cuando ya no estemos en un contexto de pandemia, ¿no creen que vamos a tener ciertas dificultades para poder diagnosticar si es COVID-19 o es cualquier otra cosa? Pues yo creo que sí, ¿no? Va a ser muy difícil. Ya tenemos una dificultad agregada a de por sí todo lo que tenemos que saber. No vamos a poder distinguir realmente si va a ser COVID-19 o cualquier otra enfermedad y eso va a ser un reto para nosotros en el futuro. Algunos de los síntomas menores, odinofagia, mialgias, artralgias, dolor torácico, escalofríos, rinorrea, conjuntivitis, anosmia y disgeusia. ¿Ok? Disgeusia. Entonces, si se dan cuenta, aún así son síntomas, son signos muy inespecíficos, pero que en el contexto de pandemia nosotros debemos de sospechar COVID-19 en infección temprana. Ahora, luego viene la etapa pulmonar, que ahora sí es cuando ya se considera una neumonía leve o moderada y esta se va a acompañar de disnea, dolor torácico, taquipnea y puede haber, vaya, una confirmación por parte de estudios de gabinete, ya sea radiografía o tomografía computarizada, podemos visualizar, ¿no? Visualizar la infección del parénquima pulmonar. La hospitalización, después viene la etapa 3. Esta ya es la más grave. Estás a un paso de que se pele el paciente, a un paso. La fase inflamatoria, que aquí es precisamente donde más actividad tiene la tormenta de citoquinas. Y es precisamente en esta etapa donde más nos funcionan los glucocorticoides, porque estos van a ser los que nos van a disminuir la síntesis de todos estos factores proinflamatorios. Más adelante vamos a ver cada fármaco de manera específica. ¿Por qué se caracteriza esta tormenta de citoquina, perdón, esta etapa 3 de hiperinflamatoria? ¿O qué puedo ver yo en mi etapa 3 hiperinflamatoria? Principalmente la neumonía grave, ¿ok? Ya no es ni leve ni moderada, ya es grave, ¿ok? Ya hay una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. Esto precisamente por una falta de oxígeno, es una respuesta natural del organismo, aumentar o hacer, provocar una taquipnea o con cierta hipernea también, precisamente porque no hay oxígeno. El organismo, las células necesitan oxígeno y vamos a tener este efecto, aumentar la frecuencia respiratoria. ¿A qué me refiero aquí con sepsis?
Q-SOFA, mayor a 2. La sepsis, perdón, el Q-SOFA es un score para poder medir qué tanta probabilidad tiene tu paciente de salir de la sepsis, ¿ok? De recuperarse. Y precisamente digamos, el ranking o el score más alto es de 3. Entonces, si tu paciente es mayor y tiene un score Q-SOFA mayor o igual a 2, pues bueno, podrías ya tomarlo como, ahí se me fue la palabra, vaya, como un factor para diagnosticarlo con COVID-19 en fase hiperinflamatoria. ¿Ok? Falla orgánica y choque, bueno, como ya les decía, precisamente toda esta tormenta de citoquinas y la parte de la trombosis, pues te puede provocar la falla orgánica. Vas a empezar a ver datos de, por ejemplo, si es falla renal, pues va a haber un aumento en los azuados, en la excreción de azuados, una disminución en la tasa de filtración glomerular. Puedes encontrar elevación de enzimas cardíacas en el caso de que se esté comprometiendo el músculo cardíaco, que haya un tipo de obstrucción de la arteria coronaria. Es decir, todo va a estar alterado, ¿no? Digamos que todos los estudios de laboratorio y de química sanguínea se pueden alterar y ahí realmente puedes evidenciar esta falla orgánica. En el caso de que se esté afectando el hígado, pues bueno, se pueden elevar las enzimas hepáticas y esto también te puede indicar falla orgánica, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Algunos otros signos de enfermedad grave, como ya les decía, frecuencia respiratoria elevada, hipotensión, arritmia, evidencia de disnea. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar la disnea de manera clínica? No sé si ya vieron clínica propedéutica ustedes. ¿Ya vieron clínica propedéutica? La llevamos. Sí, ya la llevan. Ok, bueno, precisamente en clínica propedéutica van a ver que existen datos de disnea o datos que a largo plazo se pueden expresar después de presentar disnea, y esto es retracción muscular, principalmente cervical o intercostal, aleteo nasal, cianosis, saturación de oxígeno menor a 94, eso también se puede presentar, y algunos otros criterios clínicos, ¿no? Entonces, en la población pediátrica, por ejemplo, también es importante algunos signos que se presentan: fiebre persistente, diarrea, dolor abdominal, náusea y vómito, estado neurológico alterado, variaciones en la frecuencia cardíaca y baja saturación de oxígeno. Es muy similar precisamente al cuadro que podemos presentar en los adultos, ¿no? No hay gran cambio. Algunas señales de deterioro, ¿ok? Que te pueden indicar que el paciente puede avanzar de una fase pulmonar o a una fase, a una etapa 3, a una fase de hiperinflamatoria. El aumento de la dificultad respiratoria, disminución de la... ¿Cómo lo podemos evidenciar? Ya les dije, respiraciones, ¿no? Aumento de la dificultad respiratoria, cómo lo puedo evidenciar? Aumento en las respiraciones y presencia de todos estos de acá. Retracción muscular, cervical o intercostal, ¿no? Disminución de la presión arterial también es una señal de deterioro. Coloración azul en labios y rostro, cianosis, ¿no? Que era lo que les decía. Confusión o incapacidad para levantarse, debilidad aumentada, disminución de la saturación de oxígeno. Esto es algo que sí tenemos que estar viendo, porque precisamente la saturación de oxígeno, no recuerdo ahorita exactamente porque es una clasificación que precisamente la lanzó ay, se me fue la organización esta, de infecciones de Estados Unidos. No me acuerdo bien cuáles son las siglas, pero precisamente esta organización vaya, controla toda la parte de la infectología en Estados Unidos, tiene una clasificación de las fases o de las etapas de COVID de acuerdo a la saturación de oxígeno. Entonces nosotros podemos utilizar precisamente la saturación de oxígeno como un factor predictivo de complicaciones, ¿no? Dolor persistente en el pecho, ya lo habíamos visto más atrás, enrojecimiento e inflamación de extremidades, mareo, pérdida del conocimiento, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o mayor a 30 también, señales de deterioro, ¿no? Perdón tanta información de manera tan rápida, pero es que la verdad es que esta enfermedad es muy compleja y es difícil abarcarlo en tan poco tiempo, entonces me tengo que ir súper rápido. Si alguien tiene alguna duda, por favor, páreme, pregúnteme, no tengo problema, ¿eh? O sea, no hay problema, pueden preguntar. Vean, esta imagen de acá, este esquema es muy interesante porque yo puedo ver
la probabilidad de contagio en relación al tiempo que yo me infecté por el virus y qué pruebas son efectivas para poder diagnosticar el virus. Vean, la carga viral, este es el día cero. Esto es cuando tú te fuiste de pachanga en una fiesta en un cuarto de 2x2, te pusiste en hacinamiento y había 80 personas adentro del cuarto de 2x2. Entonces te contagiaste de coronavirus y todos se contagiaron ahí. Se eleva la carga viral, el virus se está replicando y viene la fase del inicio de síntomas. ¿Cuándo? Aproximadamente una semana después. Entonces, y ojo acá, miren, vaya, difícil, ¿no? De considerar, pero vean, precisamente en esta semana que tú ni siquiera tienes síntomas, y en esta semana, vean, la probabilidad de contagiar, la más alta. O sea, cuando tú ni siquiera tienes síntomas, es cuando más estás contagiando el virus. Por eso es que debemos de cuidarnos, ¿ok? Muchos no lo hacemos. La verdad me incluyo a veces, ¿no? Porque somos jóvenes y se nos hace fácil. Pero, pues vean, es difícil asimilar esto, que cuando más está elevando la cantidad del virus, cuando más contagios puedes tener, es cuando no tienes síntomas. Bien, después viene una fase aguda donde ya está la neumonía. Aquí, bueno, ya ven que les dije que se está clasificando primero en la fase temprana, fase pulmonar y fase hiperinflamatoria. Aquí ya está la hospitalización, precisamente cuando la carga viral está más alta, es cuando nosotros tenemos la fase activa o la fase, estás entre fase pulmonar y te puedes llegar a complicar hasta el estadio 3 que es la fase hiperinflamatoria. Después, ya como a la semana, perdón, al día 14 aproximadamente, aquí, la carga viral empieza a reducirse y los síntomas se reducen, si bien te va, si es que no te vas a la fase hiperinflamatoria, ¿no? Porque si te sigues, pues bueno, puedes llegar hasta la muerte y pues ya no hay retroceso, ¿no? Bien, aproximadamente se dice que al día 18, para el día 18 ya sea que estés muerto o que de plano ya se esté reduciendo todo el cuadro clínico, ya no hay cuadro clínico, se está reduciendo, los signos y los síntomas ya son menores, o son más graves, ¿no? Y ya vaya, día 21, 22, 28 en adelante, se supone que ya la infección es pasada, ya no hay infección, ya no hay coronavirus, ya no tienes COVID-19, y lo que te queda nada más, pues bueno, son inmunoglobulinas G, ¿no? Que son, por así decirlo, las de memoria, es lo único que te queda de todo el virus. Y algunas complicaciones, algunos pacientes sí, aún así después del mes, todavía tienen, por ejemplo, anosmia, ¿no? Vaya, algunas secuelas que dejó el virus, ¿no? Pero ya, se supone que ya para el día 18, ya un mes después, ya no debería ser peligroso, ya pasaste la infección, lo más feo, y pues ya. Esto no es una regla absoluta, este cuadro que aquí les represento no pasa en todos los pacientes, algunos quizás solo presentaron un leve dolor de cabeza y punto, ¿no? No pasaron no llegaron ni a fase pulmonar, pero es algo que tenemos digamos que este es el representante de la enfermedad por COVID-19, ¿no? Bien, ¿cuáles pruebas son más efectivas en el caso de COVID-19 en relación a la fase en la que tú te encuentras? Primero, digamos que el gold estándar, en el caso de que estés en la fase presintomática o en la primera semana, el gold estándar es la PCR, ¿ok? La manera en la que tú puedes diagnosticar el coronavirus. De forma clínica, realmente tú no vas a poder diagnosticar coronavirus. Es muy complicado, no lo vas a poder hacer, es muy inespecífico. Entonces, tú necesitas apoyarte de una PCR en el caso de que estés en la primera semana de evolución. Ok, después viene la prueba de antígenos, que de hecho no es de las más específicas, la verdad, no es tan específica. La PCR es la más específica y la más sensible. Y después la prueba de antígenos, digamos que no es tan efectiva realmente, por eso también no se hace tan frecuentemente como la PCR, pero esta es más efectiva aproximadamente en la primera semana también.
en la primera semana de los síntomas, ¿ok? De los síntomas. Después viene la cuantificación de inmunoglobulinas. ¿Por qué no es tan sensible y tan específica en la primera semana? ¿Por qué no es tan bueno que yo aplique o que yo haga una cuantificación de inmunoglobulinas a mi paciente en la primera semana? Porque no se han sintetizado las inmunoglobulinas. Es por eso. En la primera semana apenas el organismo está reaccionando contra el virus y las inmunoglobulinas no se están sintetizando todavía, apenas se está iniciando ese proceso. Ya para del día 8 al 14 ya se están sintetizando las inmunoglobulinas de la fase aguda, ¿no? La inmunoglobulina G, lo que te indica que tienes una infección actual, reciente. Estás infectado ahorita de coronavirus. También efectiva después del día 15 y ya cuando la infección pasó, lo único que te queda es inmunoglobulina G, así que no te preocupes si tienes inmunoglobulina G nada más, ¿no? No te preocupes, la infección ya pasó, ¿no? Algunos médicos estaban utilizando precisamente esta cuantificación de inmunoglobulinas para ver qué tan efectiva era la vacuna, porque obviamente pues la vacuna lo que hace es que sintetices inmunoglobulinas. Entonces, algunos médicos optaban por, bueno, ya se puso la vacuna, unas 2 semanas después, 3 semanas después, pues estoy viendo que estás elevando la inmunoglobulina G. ¿Por qué empezaron a hacer esto algunos profesionales de la salud? Porque no sé si se acuerdan que empezaron a vender vacunas que no eran vacunas, eran agua o eran otras cosas, muy caras, por cierto, al inicio, ¿no? En miles de pesos las vendían. Y precisamente, alguna gente, algunas personas como que empezaron a dudar y dijeron, realmente sí me inyectaron la vacuna, y pues ya se fueron a cuantificar sus inmunoglobulinas y resulta que pues no tenían inmunoglobulinas. No, no les administraron la vacuna realmente. Algunos síntomas de valor predictivo, ok, estos pues ya se los dije, yo creo que es muy repetitivo, ya los vimos, tos seca, dificultad respiratoria, dolor de garganta, síntomas intestinales, ok, no tiene caso que lo volvamos a ver, yo creo que ya lo tienen muy claro, y ya tienen muy claro que la clínica no es suficiente para poder diagnosticar COVID, es necesario los laboratorios. Complicaciones, síndrome de distrés respiratorio agudo, trombosis arterial y venosa, ya sea profunda o superficial, ictus isquémico también, meningoencefalitis, ¿ok? Por COVID, polineuromiopatía de enfermo crítico, ¿ok? Se daña el nervio periférico y el músculo, por eso es que se provoca por eso es neuromiopatía, por el sistema nervioso y por músculo. Entonces, por eso es polineuromiopatía, ¿ok? Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado a SARS-CoV-2, ¿ok? La verdad son enfermedades bien extrañas, que les soy sincero, yo, vaya, que les pudiera dar una clase ahorita de enfermedad de Kawasaki, pues la verdad no es tan común, tendría que irla a estudiar y ya después se las doy si quieren, pero se están presentando y que tenemos que estudiarlas bien porque pues si me llega el paciente pediátrico con estos cuadros clínicos y no tengo ni idea de qué se trata la enfermedad de Kawasaki, pues bueno, puedo estar en problemas. Miocarditis, taquicardia sinusal inapropiada también. Anorexia, diarreas, bueno, pues esto también es parte del mismo cuadro clínico, vaya, básico que se está presentando en los pacientes de fase 1. Otras complicaciones, como ya les decía, daño hepático, lesiones cutáneas, microangiopatía, conjuntivitis, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos del sueño. Bueno, eso de trastornos depresivos, aunque no te dé COVID, la verdad es que el encierro, el mismo encierro provocó precisamente una elevación en la incidencia de ansiedad y depresión, ¿ok? Entonces, por eso se decía que coronavirus no solo era una pandemia, era una sindemia. O sea, era coronavirus más ansiedad y depresión. Por eso también hubo un alto índice de deserción de todas las carreras y de... Por eso es que yo también aprecio mucho y los admiro que ustedes que llevaron muy poco tiempo en presencial o no sé si nada, la verdad no, los admiro porque la verdad es bien difícil llevar este sistema y no haber tenido todas esas bases tan importantes de la medicina de manera presencial. Los admiro bastante, muchas felicidades por eso. Ahora, el tratamiento.
debe estar enfocado, o más bien la atención, no solo el tratamiento, la atención debe estar enfocada principalmente a dar un buen diagnóstico, a tener un buen control de la enfermedad. ¿Para qué? Para que no tenga severidad y comorbilidades. Entonces, por eso yo debo hacer un buen diagnóstico de manera temprana, debo de saber tratar a mi paciente, ahorita vamos a ver con qué fármacos, y debo de evitar las comorbilidades, ¿ok? Diagnóstico, ¿de qué exámenes me puedo yo apoyar para poder diagnosticar COVID-19? Pues bueno, ya saben, para empezar, muestras respiratorias para detección viral. Ya vimos que también, bueno, PCR, inmunoglobulinas, antígenos, pruebas de antígeno, entonces yo me puedo apoyar en todas esas. Pruebas de función hepática para precisamente discriminar vaya, que haya falla multiorgánica, a eso me refiero, ¿no? O sea, evidenciarlo en el caso de que ya tenga falla multiorgánica. Hemograma, química sanguínea también, ¿no? Por ejemplo, también citometría, ¿no? Citometría hemática. Otras pruebas de laboratorio basados también en la epidemiología. Ok, ok, ajá. Sí, a esto se refiere, con esto de otras pruebas de laboratorio basadas en la epidemiología local, se refiere a que yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial, porque por ejemplo en algunas zonas, por ejemplo aquí bueno, no, aquí estamos en el centro, en el sur del país, más bien Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, son estados que tienen enfermedades que usualmente presentan cuadros clínicos muy similares. Por ejemplo, malaria, dengue, infecciones respiratorias. Bueno, malaria no tanto, ¿verdad? Pero dengue y infecciones respiratorias, gripe, no sé, chikungunya también, pues pueden llegar a confundirse, precisamente. Fíjense que ahorita que recuerdo, a mí me pasó que un tío me llegó me mandó unas pruebas de laboratorio que se hizo. Resulta que le dio dolor de cabeza, tuvo como tipo púrpura, como unas lesiones dermatológicas, tenía fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal. Yo dije, uff, ya le dio COVID. O sea, lo primero que pensé fue COVID. Pero se hizo exámenes de laboratorio, una citometría hemática, y salió muy abajo con las plaquetas. O sea, las plaquetas estaban muy disminuidas. Y entonces, precisamente yo le dije, se me hace que no es COVID, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue, el dengue hemorrágico, o sea, un dengue que está evolucionando a hemorrágico. Y sí, precisamente se hizo la PCR por pura clínica y por el laboratorio de la citometría hemática, dijo, bueno, de todos modos me voy a hacer la PCR, se hizo la PCR y sí, COVID negativo, lo que tenía era dengue y está evolucionando a dengue hemorrágico. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Exámenes de laboratorio adicionales, procalcitonina, creatinsinasa, dímero D, fibrinógeno, proteína C reactiva, pues bueno, todas estas realmente lo que hacen es medir la inflamación que podría tener de manera sistémica el paciente. No son muy específicas, pero pues te puedes apoyar de alguna manera. A veces si es lo único que hay, pues bueno, pues tienes que hacerlo, ¿no? Otros estudios de diagnóstico, los de imagen, radiografía y tomografía computarizada. En esos nos tenemos que basar. Patrones, ¿ustedes ya vieron radiología? ¿Ya pasaron por imagenología? ¿No? ¿Todavía no? Lo están viendo. Estamos en ella también. Ok. Ya vieron precisamente que existen los famosos patrones de vidrio despulido o patrones intersticiales, me imagino. Bueno, espero que ya lo hayan visto. Si no, pues nada más anótenlo, anoten qué es lo que se ve en la radiografía y en el momento que ustedes vean qué es eso, pues ya ahí lo van a corroborar, ¿ok? Pero bueno, perdón, la infección por coronavirus tiene un patrón muy curioso. Resulta que este presenta opacidades intersticiales bilaterales, pero algo curioso es que es de la periferia hacia el centro o de lo basal hacia a lo más cefálico, ¿no? De caudal a cefálico o de periferia hacia el centro. Entonces, anoten esto. El patrón que nosotros vemos en radiografía de tórax por COVID-19 es una opacidad intersticial bilateral que se expresa principalmente en la periferia del pulmón, ¿ok? Eso es lo que nosotros vemos en la radiografía de tórax.
Vean acá, bueno, es que aquí la verdad es muy leve, de hecho, es que sí es neumonía, pero la verdad es muy leve. Tiene, sí, o sea, no tiene tan marcados el patrón de las opacidades intersticiales. Pero vean acá, vean cómo parece que se está carcomiendo, ¿no? El pulmón, ¿no? Que va desde vean todo esto de acá. Todo esto es lo blanco, es la neumonía por COVID. Todo esto de acá. ¿Ya vieron? Acá, acá. Ya vieron dónde se presenta principalmente en la periferia, y eso es precisamente a lo que se refiere la bibliografía. Son opacidades intersticiales bilaterales, pero que vienen desde la periferia o desde las bases. Aquí lo mismo, vean, tiene un poco de COVID, un poco de pulmón en su COVID. Aquí las opacidades también intersticiales que nosotros podemos ver. Bueno, este sí como que tiene un poco más de la neumonía o la infección del parénquima un poco centralizado, pero bueno, y vean aquí este sí está, pero bien cundido de la infección. Entonces, estas opacidades se presentan precisamente una por engrosamiento intra e interlobulillar. Eso es lo que me da ese patrón. La infección por COVID-19 lo que hace es precisamente provocar la infección del parénquima pulmonar, y a lo largo de la evolución de la historia natural de la enfermedad, lo que me provoca es engrosamiento engrosamiento intralobulillar e interlobulillar, ¿ok? En la TAC, fíjense que, bueno, vamos a ver algo similar. Precisamente vean acá, aquí está la infección del parénquima pulmonar. ¿Dónde está? En la periferia también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tiene una mayor densidad en la periferia. Y en este caso, en la TAC, tiene un término muy curioso que se llama pavimentación loca. Bueno, es que el término en inglés es crazy pavement. Sí, es crazy pavement. Bueno, pero que la traducción en español es pavimentación loca o algo así, algo similar. No, más bien pavimentación loca, sí está bien. Y precisamente se refiere al engrosamiento del intra o interlobular que me provoca estos patrones, estas opacidades en forma de vidrio despulido ay, se me fue la palabra. Vaya, y bueno, ay, se me fue la palabra. Se me fue la palabra, la verdad. Pero bueno, es un patrón intersticial con o en vidrio de lustrado o despulido. Aquí está, que era lo que les decía. ¿Qué más? Bien. Ok, esta es una correlación nada más de la radiografía de tórax con la TC, con la tomografía computarizada. Y pues ya vimos cuál es el patrón, ¿no? Opacidades. ¿Cuál es el tratamiento ideal para COVID-19? Hay muchos ensayos clínicos que se han presentado para saber cuál es el tratamiento ideal. No hay algo bien establecido realmente, o sea, no es como que ya encontremos la cura del coronavirus, no tenemos como tal la cura. Realmente el tratamiento está enfocado a disminuir los síntomas y el cuadro clínico, pero como tal no hay una cura todavía del coronavirus específica, ¿ok? ¿Se acuerdan que el COVID-19 tiene tres estadios: leve, moderado y severo? Que era precisamente precisamente el leve, que era la expresión pulmonar o la fase pulmonar, y esta que era la hiperinflamación, el estado de hiperinflamación. En el estado leve, yo solo voy a optar por dar un tratamiento sintomático: paracetamol, ibuprofeno, ya saben, AINES, ¿no? Tromboprofilaxis, porque, bueno, no en todos. La tromboprofilaxis solamente la debo de dar en pacientes que tengan cierto compromiso. Por ejemplo, aquellos pacientes con diabetes mellitus, aquellos pacientes con hipertensión u obesidad. Lo más inteligente sería administrar tromboprofilácticos. Más adelante les voy a decir cuáles. Enoxaparin es uno de ellos, pero más adelante vamos a hablar de eso. En el caso de COVID en fase pulmonar, tenemos el tratamiento sintomático también: paracetamol, ibuprofeno, no está mal; tromboprofilaxis, por supuesto; anticoagulantes, corticosteroides y oxigenoterapia. Aquí ya, si se dan cuenta, ya podemos optar por corticoides porque ya empieza a haber un estado proinflamatorio de moderado, o ya esta es digamos, la zona de transición, ¿no? Moderado a severo. Un poco más y te vas a un estado de hiperinflamación. Entonces debemos evitar eso.
Este es el estado severo, el estado de hiperinflamación, aquí sí, con todo, sintomático, profilaxis, anticoagulantes, corticosteroides, antivirales y oxigenoterapia, con todo lo que le puedas dar, porque está a días de morirse, a días u horas, se mueren en horas, se van rápido, ¿ok? Comorbilidades asociadas precisamente al cuadro de COVID-19, debemos, sobre todo en el estado moderado, es cuando debemos, digamos que optar por o decidir si es que le doy anticoagulantes, corticosteroides u oxigenoterapia. Debemos de pensarlo en el caso de que existan todas estas comorbilidades, es a lo que me refiero. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Porque creo que me estoy yendo muy rápido y no estoy preguntando. ¿Alguien tiene una duda o van bien? Van conmigo. Conmigo, algunos veo que dicen que sí. Si tienen dudas, me dicen, ¿eh? No hay problema. Miran, todos los antibióticos, todos los medicamentos que hemos utilizado, o bueno, que han utilizado los médicos ya graduados con COVID-19. Antibióticos, ¿por qué antibióticos? ¿Alguien me podría decir, digamos que, pensamiento lógico, ¿por qué creen que los antibióticos los han utilizado en COVID-19? Aparte de que al inicio decían, bueno, pues lo que le dé está bien, pero ¿por qué creen ustedes que antibióticos podemos dar en pacientes con COVID-19? ¿Nadie? A ver, Marco. Podría ser por el aumento en la probabilidad de tener una coinfección, por ejemplo, bacteriana. Bien, por supuesto, perfecto, Marco. Sí, exactamente es eso. COVID-19 puede provocar una coinfección bacteriana, entonces, como muchas otras de las neumonías virales. Entonces, antibióticos solo se utilizan en el caso de pacientes con probabilidad de coinfección o que ya está diagnosticada esa coinfección. ¿Cómo nosotros lo podemos comprobar esa coinfección bacteriana? Bueno, cultivo, ¿no? Cultivo bacteriano. AINES también se están utilizando el tratamiento sintomático, glucocorticoides, antitrombóticos, mucolíticos como acetilcisteína, inmunomoduladores. Este es algo interesante porque precisamente una de las terapias inmoduladoras en el mundo, o uno de los primeros lugares que empezó, uno de los primeros países que empezó a utilizar inmunomoduladores, sobre todo ciclosporina, para COVID-19 fue México. Sí, no sé si recuerdan que algunos médicos del hospital del ISSSTE o ISTEP empezaron a utilizar, fue una noticia precisamente porque fue aquí en Puebla, empezaron a utilizar ciclosporina más glucocorticoides y tuvieron una efectividad, una respuesta muy positiva. Sin embargo, pues bueno, no es como que tratamiento de elección ni nada por el estilo, ¿no? O sea, algunos lo siguen utilizando, otros no tanto. Antivirales como remdesivir, antipiréticos como paracetamol, y anticuerpos monoclonales como tocilizumab. También se estaban utilizando anticuerpos monoclonales. Ahora vamos uno por uno. Ya son las últimas diapositivas, ya me falta bien poquito. Yo sé que es más difícil escuchar a una sola persona por 2 horas que a dos personas o que a una por una sola hora, ¿no? Pero ya estamos acabando. El paracetamol se utiliza como analgésico y antipirético, solo tratamiento sintomático en el caso de cefalea, fiebre y dolor. Ahí está fácil, ¿no? No creo que me tenga que parar mucho en eso, todo eso ya lo vimos. Acetilcisteína tiene una propiedad mucolítica, haciendo que precisamente el esputo que se está generando a nivel de los pulmones se vuelva más laxo y se pueda eliminar más fácilmente. Entonces, la acetilcisteína como mucolítico y también se dice que tiene una actividad de disminución de la producción de interleucina 6. Entonces, bueno, ya ven que precisamente la tormenta de citocinas está relacionada a la síntesis de interleucina 6 o esta es la que predomina. Entonces, administrar acetilcisteína nos puede ayudar a disminuir precisamente la probabilidad de esa tormenta de citocinas. Ácido acetil salicílico, precisamente como antiinflamatorio y antitrombótico, porque recuerden que es antiagregante plaquetario. El ácido acetil salicílico, la aspirina, o nos sirve como antiagregante plaquetario, entonces nos puede ayudar a reducir el riesgo de trombosis. Más que nada, por eso es por lo que se está utilizando el ácido acetil salicílico. Enoxaparina también lo estamos utilizando como un tromboprofiláctico, indicación por COVID, en el caso de COVID como tromboprofiláctico y en el caso de que no sea COVID igual se utiliza como tromboprofiláctico. O sea, es una maravilla la enoxaparina. También se utiliza, por ejemplo, en pacientes, con síndrome coronario agudo también como tromboprofiláctico.
No es el de elección, no precisamente, pero también se utiliza. Pero aquí en contexto de COVID-19 se utiliza en ese aspecto para evitar la trombosis. Ok, también la enoxaparina se puede utilizar, perdón, en lugar de enoxaparina, heparina de bajo peso molecular. Y esta se utiliza en dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 24 horas, lo que finalmente nos viene dando 40 a 60 miligramos cada 12 horas, ¿no? Es lo que nos viene dando si hacemos este cálculo aproximadamente. Antibióticos, como ya bien lo dijo Marco, gracias, se utiliza precisamente en el caso de coinfección con algunas otras bacterias, ¿ok? Entonces podemos utilizar citromicina, clindamicina y levofloxacino. Como cuando vieron bien, creo que la clase de antibióticos solo se las dio Mario, ¿sí? Creo que sí, a ustedes sí. Ya ven que están los antibióticos de amplio espectro, algunos son más específicos, hacia gram positivos o gram negativos. Yo les recomiendo muchas veces también que revisen primero, cuando administren antibióticos o cuando lleguen a un hospital, chequen cuál es la incidencia en cuanto a resistencia bacteriana en su hospital o qué bacterias son resistentes ante tales antibióticos. Eso va a hacer que expresen o que, vaya, ante los otros médicos se van a ver muy, muy inteligentes o con mucha sapiencia, porque realmente van a administrar antibióticos de acuerdo a lo que su comunidad les está pidiendo. Eso es lo correcto. Que ustedes vayan a los laboratorios y digan, oigan, estos agentes, antes a lo mejor de iniciar consultas y todo eso, estos agentes aquí, ¿contra qué agentes antibióticos son resistentes, ¿no? Y eso les puede ayudar a precisamente saber qué antibióticos en esa comunidad sí sirven, porque muchas veces esas resistencias bacterianas se expresan por comunidad. O sea, no es lo mismo la resistencia bacteriana que a lo mejor tiene aquí Streptococcus pyogenes a la que tienen en Argentina. Muchas veces cambian, ¿ok? Por la misma diferencia en cuanto a la utilización de antibióticos. Entonces, lo correcto es que no solo se vayan con lo que les dicen las guías, sino que vayan directamente a su laboratorio del hospital o de donde estén consultando y vean precisamente cuál es la incidencia de resistencia bacteriana y que de esa manera puedan saber administrar de manera correcta el antibiótico. AINES, indometacina, ibuprofeno, ya saben, efecto antiinflamatorio analgésico, en el caso de dolor de cabeza, en el caso de fiebre, pues bueno, se están utilizando precisamente estos AINES, indometacina, ibuprofeno. Antivirales, se está utilizando Remdesivir, no han sido tan efectivos, la verdad. Pueden ayudar un poco a disminuir la carga viral, pero no es tan efectivo Remdesivir, ¿ok? Dexametasona, glucocorticoides, ya saben, ¿no? Pues para evitar precisamente todo el contexto de la inflamación, o la parte de la inflamación, se utiliza solo en pacientes moderados a severos, es decir, solo en pacientes de fase pulmonar o de fase hiperinflamatoria, solamente ahí. ¿Por qué no debo administrarlo en fase temprana? Porque comprometo el sistema inmunológico y le doy en la torre a mi paciente. Por eso no debo administrar glucocorticoides en fase temprana COVID. Ha muerto mucha gente por iatrogenia debido a que se utilizan glucocorticoides en fase temprana. Eso no debe de ser. Si su papá, su mamá, su hermano, cualquiera de su familia o cualquier persona que ustedes vean que llega con una receta, apenas le diagnosticaron COVID-19 y llega con una receta que dice dexametasona, no se tomen la dexametasona porque lo único que van a hacer es complicar el cuadro, nada más. Solo se utiliza en fase pulmonar y en fase hiperinflamatoria, nada más. Tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, precisamente este compite contra interleucina 6, es específico contra interleucina 6, y esto precisamente se ha utilizado en los hospitales para reducir la tormenta de citoquinas. Y inmunomoduladores como interferón, ok, ya nos falta interferón y ciclosporina. Lo que les decía, tanto el interferón como la ciclosporina, principalmente ciclosporina, se ha utilizado en algunos hospitales para poder precisamente reducir un poco el estado hiperinflamatorio y para modular un poco el sistema inmunitario, sobre todo el innato, ¿ok? Que es el que más se afecta, el sistema inmune innato es el que más se está afectando.